Seja bem-vindo a mais um espaço de entrevista do Jornal Económico. Hoje temos connosco Ivan Comerma, consultor com larga experiência em diferentes áreas, trabalha com startups, é um empreendedor, fundou e é partner da Sistema Capital, fundou a Oclaim e é também advisory na Bridgewater. Agora em castelhano, para dar as boas-vindas ao nosso convidado, Iván Comerma, bienvenido y gracias por aceptar nuestra Muchísimas gracias a invitación. Buenas vosotros tardes. por tenerme y dedicarme un poquito de tiempo a intercambiar opiniones. Saludos desde Andorra. Saludos, es un placer. Mi primera cuestión es, trabaja con empresas emergentes y en una expansión en Europa y Estados Unidos. ¿Qué diferencias ve entre estos dos mercados en respuesta a los Bueno, hay proyectos de una gran innovación? diferencia, ¿no? Yo distinguiría tres grandes mercados en donde yo me muevo, que es Estados Unidos, Europa, donde vivo, y Latinoamérica, que es donde paso gran parte de mi tiempo, ¿no? Las diferencias son abismales. De hecho, la gran oportunidad y donde estamos ayudando a más clientes y empresas, sobre todo de startups, es a cómo aprovechar el avance, la gran diferencia de evolución que tienen los inversores y el mercado americano en comparación a Europa y también a Sudamérica. En muchas cosas, Sudamérica, Latinoamérica está mucho más avanzado que Europa en cuanto a desarrollo y en cuanto a capacidad de atraer capital de inversores. Europa es capaz de atraer mucho capital de inversores europeos, pero todavía tiene muchas dificultades en atraer capital de Estados Unidos. Mm. Si observamos el panorama global de la competencia entre Europa, Estados Unidos y China, ¿qué se necesita para que la Unión Europea sea competitiva, especialmente en la carrera por la inteligencia Bueno, es una gran artificial? pregunta. Ahí Europa sigue siendo un gran creador de contenidos. Lo que pasa es que no sabe comercializarlos, está muy protegido. Estados Unidos es el gran creador de contenidos y China todavía debe demostrar que es capaz de manejar de manera transparente todos esos datos. Con lo cual, ¿qué debe hacer Europa? Yo estoy bastante de acuerdo con que Europa proteja a los ciudadanos europeos en cuanto a los datos que comparte, a los datos que se manejan. Todavía, ahora estamos empezando a entender cómo Google, Instagram, WhatsApp y todos ellos hacían negocio con nuestros datos. Lo estamos empezando a entender ahora cuando son compañías que llevan más de 10, 15 años en mercado. Todavía vamos a tardar en entender cuál es el modelo de negocio de la inteligencia artificial. Obviamente está relacionada con datos, pero todavía no entendemos la magnitud de la monetización de esos datos cuando hablamos de inteligencia artificial. Con lo cual, cuando nosotros no entendemos algo, creo que los ciudadanos y las empresas no entendemos todavía algo, creo que es mucho mejor que haya una cierta regulación que proteja hasta que seamos capaces de entenderlo. Vuelvo a repetir, hemos tardado 15 años en entender cómo Instagram o Google hacía negocio con los datos. Vamos a tardar al menos un tiempo similar en entender hasta qué punto el negocio de datos con la inteligencia artificial es justo entre el que genera el dato y el que lo monetiza. ¿Y qué impacto puede tener esos 15 años de atraso de Europa en relación a lo de Estados Unidos Mira, y China? todo depende de en dónde te quieras posicionar. Europa sigue siendo un gran creador de contenidos y de datos, por tanto. Sigue siendo una zona rica del mundo, muy diversa, con digamos, una gran historia y un gran legado. Con lo cual, sigue siendo, desde un punto de vista comercial, imprescindible para las grandes marcas, para las grandes compañías que manejan estos datos. Yo creo que no tenemos que correr. Obviamente, la inteligencia artificial va y hay inteligencia artificial europea que es excelente. Hay muchas de ellas y no me gustaría empezar a nombrarlas en detalle, pero hay algunas que yo conozca tanto en Francia como en Inglaterra, como en Alemania, incluso en España. Hay algunas inteligencias artificiales que son seguras,
y que no por ello quiere decir que hayamos perdido la carrera. Aquí hay que entender vuelvo a decir, aquí hay que entender muy bien cuál es el negocio que hay detrás de esto, y si no entendemos ese negocio, hay que ir con mucha cautela desde el punto de vista de país. Si tú me preguntas como el punto de vista de inversor o el punto de vista de oportunidad de negocio, entonces sí, entonces aquí te tendría que contestar, pues igual que llegamos tarde a las criptomonedas y llegamos tarde en muchos ámbitos financieros y llegamos tarde en la revolución de Internet, vamos a llegar tarde a la inteligencia artificial, lo cual no quiere decir que no seamos una parte fundamental del ecosistema de la inteligencia artificial. Con lo cual, aquí habrá que, como una vez más, saber situarse en la parte de la cadena de valor añadido que toca. Yo estoy de acuerdo en que haya una cierta cautela, que haya una cierta regulación y que se hagan las cosas cuando realmente las entendamos. Las infraestructuras y la generación de contenidos están ofreciendo múltiples oportunidades en todas las partes del mundo. Si Europa llega tarde, imagínate lo que podemos pensar de Latinoamérica, que es otra zona de planta que yo conozco, o de Asia, fuera de China o de África. Yo creo que esa carrera solo la pueden manejar los que manejan grandes cantidades de información, lo cual no significa que sea una carrera perdida, sino que van a haber otras múltiples carreras en paralelo a esta gran carrera de la inteligencia. Muy bien. Iván, ya ha fundado 3 empresas emergentes. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que tuviste Bueno, que enfrentar? la más reciente es una empresa que precisamente está adoptando cosas que en Estados Unidos llevan 50 años de experiencia. En este caso, pues, es una legal tech que lo que hace es agregar gente afectada por un daño colectivo, un class action, ponerlas juntas y reclamar contra alguien que haya hecho ese daño, normalmente en casos de competencia, de antitrust. En Estados Unidos llevan 50 años con cosas como esta. En Europa nos encanta quejarnos, pero nos cuesta reclamar, sobre todo en el sur de Europa donde nosotros estamos. Y por tanto, muchas veces es el gran freno, el gran bottleneck, suele ser un problema cultural. Cosas que están funcionando en Estados Unidos, de repente cuesta que funcionen en Europa. Lógicamente, las nuevas generaciones adoptan muchísimo más rápido las innovaciones que vienen de China, que vienen de Asia y que vienen de Estados Unidos, pero cuando se trata de intentar movilizar un público de una cierta edad, digamos de más de 35 años, hacia maneras de hacer, hacia modelos de negocio que son totalmente nuevos, hasta que se acostumbran a esta nueva manera de hacer, a veces cuesta. En todas las startups que yo tengo y que he fundado en cuanto a innovación, el gran freno siempre ha sido no de market fit, sino de awareness fit, ¿no? de problem awareness, de que ellos se den cuenta de que hay una manera de solucionar algunos de los problemas que ni ellos sabían que tenían. Me gustaría que pudieses hablar un poco sobre los proyectos que habéis desarrollado en África y en nuestra misión de conectar oficinas familiares y emprendedores con Bueno, impacto esto social. yo llevo, digamos, yo soy relativamente nuevo y viejo en el mundo de la emprendeduría. Yo tengo 51 años y, lógicamente, no soy un emprendedor al uso. Los emprendedores empiezan mucho más jóvenes, digamos, entre los 25 y los 35 años, y empiezan a tener startups que funcionan de media cuando tienen 41 años. Yo empecé a hacer innovación cuando ya tenía un poco más que esa edad y, por tanto, en este sentido, pues soy un emprendedor, digamos, mayor. Y que he llegado tarde, bueno, tarde no, porque es un segmento que está en aumento. Lo que a mí me parece, y ese era el motivo principal de por qué estamos conectando family offices con nuevos emprendedores, es que el emprender, el verbo emprender, no debería ser ni es exclusivo de ninguna área del mundo, ni de ricos ni de pobres. En realidad, emprender lo puede hacer cualquiera si se le entrena con suficiente antelación. El concepto de emprender es muy simple. ¿Qué es un emprendedor? No deja de ser alguien que observa los problemas que hay alrededor suyo, que hace un pequeño análisis de mercado
y que luego sabe explicar una solución. Eso no tiene que ser exclusivo de gente que haya ido a universidades ni que haya ido a escuelas. Literalmente, nosotros lo que queríamos demostrar es que enseñando a cualquier persona de cualquier edad en cualquier parte del planeta había una posibilidad de impactar, ¿no? Había una posibilidad de cambiar a la gente desde un punto de vista local. Cuando tú a un niño de 12, 13 años, que es lo que estamos haciendo tanto en Sudamérica como en este caso en África, cuando tú le dices a un niño que tiene pocos recursos, que tiene que buscar a su alrededor problemas que puedan tener una solución y tú les explicas cómo analizar si otra gente está haciendo o solucionando ese problema, o cómo otros niños o otros jóvenes han solucionado ese mismo problema y le ayudas a explicarlo, técnicas que son muy básicas empiezan a causar un impacto. La idea detrás de esto es crear una nueva generación de emprendedores que pueda conectarse con una nueva generación de inversores, los family office del futuro, dentro de 5 o 10 años, que habrán heredado una cantidad de riqueza como nunca hemos visto hasta ahora. Estamos hablando de trillones de dólares que se van a pasar de manos en los próximos 10 años de una generación a otra. Su manera de ver el emprendimiento es muy distinta de la que veían sus padres, pero también la manera de ver el charity. Con lo cual estamos viendo una nueva generación de inversores que no quieren hacer charity, pero que sí que quieren hacer inversiones de impacto. Para todo ese dinero que quiere y que puede salir de la charity hacia inversiones de impacto, se tienen que generar una nueva generación de emprendedores, que es exactamente lo que nosotros estamos tratando de hacer en zonas de Sudamérica y de África. Muy bien. Iván, ¿a poco hablaste de la última startup que creó en el ámbito de la tecnología jurídica? ¿Cómo ves la evolución de esta relación entre derecho y Bueno, tecnología? curiosamente, pues los abogados, igual que los médicos, ¿no? Están acostumbrados a un tipo de tecnología que no necesariamente tiene que ver con sus propios trabajos, ¿no? En el mundo de la abogacía, nosotros nos hemos dedicado primero como inversores, como financiadores. Nuestra respuesta tecnológica a los abogados empieza desde un punto de vista de financiación. Nosotros empezamos a financiar bufetes de abogados, porque un bufete de abogados pues tiene mucha facturación, tiene mucho revenue, pero a lo mejor tiene poco equity, porque su modelo de negocio es repartirlo entre todos los socios a final de año. Y atraer al mejor capital y el mejor talento, y eso es caro. Nosotros empezamos financiando a bufetes de abogados en casos en los que ellos tenían o consideran que habían grandes posibilidades de éxito y ayudarles a crecer con esos casos. Nos dimos cuenta enseguida que la eficiencia como empresa de un bufete de abogados no era muy alta y que con pequeñas inversiones en tecnología, sobre todo en todo lo que es gestión documental, discovery, leer sentencias, etcétera, etcétera, la tecnología podía reducir tiempo y, por tanto, reducir costes. Con esa reducción de costes, se hace todavía más atractivo para los inversores financiar a bufetes de abogados en casos de daños colectivos, en casos en donde hay miles o cientos de miles de personas afectadas, que desde un punto de vista humano sería inviable hacer, pero con la tecnología adecuada podemos estar hablando de demandas que incluyen miles y decenas de miles de afectados de manera muy eficiente desde un punto de vista de coste. Con lo cual, había sido un tema complejo hasta que la tecnología nos ha permitido precisamente reducir estos costes y, por tanto, que aún sea más atractivo para un inversor invertir en bufetes de abogados en los casos en los que ellos consideran que son de éxito. Muy bien. Iván, para terminar, en su presentación en LinkedIn dice que nota las tendencias antes de que se materialicen. ¿Qué tendencias identificas ahora y Bueno, yo para estoy el futuro? continuamente, yo compagino mi vida de emprendedor con mi vida financiera como inversor, con mi vida como mentor y advisor, y por tanto estoy todo el día recibiendo muchos inputs. Sería absurdo decir, no mencionar la inteligencia artificial como una megatendencia
en la que ya estamos inmersos y en donde el gran punto va a ser si esta inteligencia va a tener más o menos autonomía, más o menos conciencia. Eso sería un gran paso. Pero yo la tendencia en la que estoy plenamente inmerso y considero que hay una gran oportunidad es en todo este movimiento, que no es ni siquiera un asset class, sino que es un movimiento de emprendedores, ¿no? El movimiento startup. Nosotros estamos muy enfocados a conectar startups, incluso con grandes compañías. Las startups hace 20 años era una cosa que las grandes compañías no querían ver, luego se acercaron desde un punto de vista de money y hoy la gran tendencia que estamos jugando nosotros, asesorando a muchas startups a cómo crecer, es lo que se llama el corporate venturing. Es decir, que grandes empresas hagan joint ventures con pequeñas startups para solucionar un problema sin que eso signifique una fusión ni nada de esto. Por el lado de las startups, esto valida la tecnología de la startup al asociarse en la solución de un problema con una gran compañía, y las grandes compañías no han de perder tiempo ni foco haciendo, digamos, innovación y desarrollo en ámbito startup. Eso por un lado. Entonces, yo lo que estoy viendo, una gran oportunidad es en esto, ¿no? En el emprendimiento desde un punto de vista capitalista, también desde un punto de vista social. La segunda gran tendencia que estoy viendo con el mundo del emprendimiento es cómo enseñamos a nuestros hijos no solo a fabricar productos, sino a venderlos. Cómo detectar dónde están las oportunidades, cómo hacer eficiente todo este conocimiento que estamos acumulando, ¿no? Incluso con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Dónde ponemos al ser humano en comparación a la inteligencia artificial? Y para mí la respuesta es una inteligencia artificial, hasta que se me demuestre lo contrario, no sé si va a ser capaz de emprender, de tener una idea desde cero. Eso va a ser reservado a un humano que luego va a utilizar la inteligencia artificial para detectar problemas que tenga que solucionar, para el storytelling o para estudios de mercado. Pero yo creo que el ámbito donde va a estar reservado para la inteligencia humana es en el verbo emprender. Y no estamos formando a nuestros hijos en esto. Yo hablo con muchas escuelas de negocio, soy incluso miembro del Consejo de Europa, en Europa, el Consejo de Administración del Advisory Board en Europa de la Harvard Alumni Entrepreneurs, y hablo con muchas escuelas de negocio, hablo con muchas plataformas de emprendedores y hablo con muchas plataformas de directores, y todo lo que es emprender es algo que todavía está pendiente. No se enseña, no hay una formación práctica a la hora de emprender. Te dejan a ti que seas tú, que cuando acabes tus estudios, si quieres emprender, lo hagas. Y muchas veces es muy doloroso porque no hay formación específica para el emprender. Y sobre todo a edades jóvenes. Yo veo en Barcelona las mejores escuelas probablemente tengan un laboratorio para crear productos, ¿no? Yo he visto como en la escuela de mis hijos un niño con 14 años ha hecho un dron, pero nadie le ha dicho, ¿este dron realmente era necesario? Mejor dedicarse a hacer un dron o a mejorar un dron que ya existe. Y tercero, ¿cómo venderías este dron? ¿A qué precio? Y todo esto, todo lo que tiene que ver con qué aporto con este producto, qué aporto con mi inteligencia, que es muy simple. Si lo enseñamos a edades jóvenes, yo creo que tenemos una gran oportunidad, ¿no? Entonces, la megatendencia que veo un poco como balance, como equilibrio a la inteligencia artificial, es que yo creo que la única cosa que va a quedar al ser humano que no podrá hacer la inteligencia artificial será emprender. Y llegamos tarde en ese sentido, no estamos utilizando las herramientas y enseñando a nuestros hijos desde muy pequeños, porque además los conceptos son muy simples, pero cada vez podemos complicarlos más. Pero los conceptos son muy simples, es como practicar un deporte. Tú cuando practicas un deporte, si tú a un niño de 5 años le enseñas a jugar a fútbol, la pelota es la misma, la cancha es la misma, las reglas son las mismas. Lo único que tú haces es que cada vez sean competiciones más complejas. Lo mismo es el emprendimiento, los conceptos son muy simples. Se pueden enseñar a niños de 5 años sin ningún problema, porque puede haber emprendimiento que sea simplemente que no sé, cómo solucionamos un problema de la clase.
Luego se trata de cómo hacer unas competiciones cada vez más complejas, una práctica cada vez más compleja. Y en esto no veo ningún sistema educativo, no veo ninguna escuela de negocio, no veo ninguna universidad que tenga... Empiezo a ver como tendencia, pero todavía no lo veo como algo masivo y sin embargo pienso que esta es la única parcela que nos va a quedar a los humanos fuera de la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial dudo que nunca pueda hacer, que es emprender, juntar modelos, ¿no? Juntar recursos que están en sitios muy distintos, muy dispares, para solucionar problemas abstractos. La inteligencia artificial siempre va a solucionar un problema que tú le definas. El tema es cómo soluciona problemas abstractos, ¿no? Que no necesariamente, y luego cómo los ejecuta, ¿no? Entonces, este arte de buscar un problema, de buscar una solución, juntar un equipo y saberlo explicar y convencer a alguien para que confíe en él, para comprar o para invertir, nunca lo podrá hacer una inteligencia artificial, o esa es mi opinión, con la información que ahora tenemos. Y sin embargo, no veo que se esté preparando a la gente joven, porque yo sí que veo mucha preparación en un ámbito entre 25 y 35 años, pero no veo mucha preparación en la gente de más de 35 o 40 años, y este es un proyecto también en el que estamos, cómo reciclamos a miembros de consejos de administración para que sean también miembros de consejos de administración en startups. Eso es para educación de mayores de, digamos, de 30, 35 o 40 años, pero tampoco lo veo para menores de 25 años. Yo veo a mis hijos y en la escuela les enseñan de todo, pero menos a emprender y no lo entiendo, ¿no? Entonces, y ya no te digo si nos vamos a Sudamérica o a África, ¿no? Y ahí también hay grandes oportunidades, hay grandes cantidades de conocimiento y, sin embargo, nadie les está dando las herramientas para que lo traduzcan en empresas, ¿no? Sin dúvida. Ivan Cormema, gracias una vez más por tu presencia y por compartir tu experiencia con nosotros y sin duda hablaremos de Muchísimas novamente gracias. muy pronto. Gracias, Rodolfo. Una vez Gracias, más, muchas encantado. gracias. Muchas gracias, Ivan. Obrigado também a quem nos acompanhou desse lado. Já sabe, esta entrevista poderá ser lida na edição impressa do Jornal Económico e ser vista e lida em jornaleconómico.pt, onde continuará disponível, mas também poderá ouvi-la em podcast nas principais plataformas. Claro. Até uma próxima oportunidade.